hay que hacer que somos gente seria, llamamos a gente más seria que nosotros para poder profundizar sobre algunos temas. Yo tenía muchísimas ganas de hablar de PYME y para eso llamamos al querido Pablo Berkovich, director de la consultora Marca PYME, ex subsecretario PYME de La Nación. Pablo, muchas gracias por venir, primero que nada. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas noches a todos y a todas. Por tomarte el tiempo, asumo, primera pregunta, ¿te tomás mucho tiempo de tu vida en divulgar Mundo PYME? Intento, sí. Desde la función pública lo he hecho muchísimo y ahora también, porque a mí me parece que el argentino, la argentina promedio no sabe que tenemos industria en el país, no conocemos nuestra industria argentina y me parece que el que no conoce algo no lo defiende. Algo que no se conoce no se puede defender para nada. Yo me acuerdo, por ejemplo, de la marcha por la universidad pública que hicimos, que fue absolutamente masiva y que le preguntabas a cualquiera que por ahí no tenía ningún tipo de contacto con la universidad pública y la defendía, porque hay un intangible ahí, hay algo que te hace defenderla. Yo creo que hoy hacemos una marcha por la industria nacional. De hecho, ahora mismo se está debatiendo una ley que le haría muchísimo daño a la industria nacional, a las pymes argentinas particularmente, y nadie sale a defender eso, porque no hay una causa todavía. Hay que conformar esa causa industrial. Siento, lo emparejo automáticamente con lo que venimos diciendo. Yo, por ejemplo, nunca aprendí tanto del CONICET como en los últimos 6 meses. Yo siento que los grandes progresismos de América Latina han fallado en la divulgación. Sí. Y como que uno de repente con este gobierno se tuvo que poner a estudiar un montón de cosas. Y decir, pero no puede ser, tenemos el CONICET, pero tenemos uno de los mejores aparatos científicos del mundo. O profundizás en pymes y decís, Sí. pero pará, Argentina hace un montón de cosas. No es un país cualquiera. No es solo Realmente. campo este país. No, igual hay una falsa dicotomía ahí. Yo no estoy en contra del campo para Claro, nada. claro. Para mí es con el campo y es con la industria. Está bueno eso. Me parece que hay que ahondar en estas falsas dicotomías que constantemente nos Está quieren bueno. meter en la cabeza. Como esa grieta que está en la Argentina en realidad no es solamente una grieta entre kirchnerismo, antikirchnerismo, peronismo, antiperonismo, sino que también hay algo ahí que nos define como Claro. argentinos y argentinas, que estamos encontrando grietas en absolutamente todos lados, ¿entendés? Constantemente. No hay una grieta entre industria o campo, no hay una grieta entre ambientalismo y desarrollo, no hay una grieta entre mercado interno, mercado externo, y así puedo seguir en un montón de aspectos que a mí me parece también que nos hace enemistar a veces con actores que no nos tenemos que enemistar, como por ejemplo con el campo Claro. o con los empresarios. Vieron que Sí, en sí. nuestro campo, en lo que muchos llaman campo nacional y popular, o peronismo, progresismo, se está en contra muchas veces del empresario. Y yo me dediqué muchísimo tiempo, yo trabajé en el Estado hice carrera en el Estado durante 10 años, construyendo política productiva. Y bueno, ahora desde el mundo privado también, por supuesto, y antes también. Hace muchos años que trabajo con pymes productivas y soy totalmente pro-empresario. Claro, ¿entendés? claro. Como yo creo que si tenemos empresarios, y no quiero tampoco romantizar a la pyme, necesitamos más grandes empresas también, porque yo era subsecretario pyme de La Nación, me presentaron así, pero quería que haya menos pymes y más grandes empresas. Mira, Porque las grandes empresas son las que exportan más, las grandes empresas son las que invierten más en I+D+I, entonces pagan mejores salarios, entonces llegan al fin último, que es tratar justamente de que el poder adquisitivo de los salarios suba y que eso dé una base material a los trabajadores y las trabajadoras para que tengan una mejor vida. Pues la política productiva, yo no soy fanático de la pyme porque sí. Es un medio para llegar a un fin. La política productiva no es un fin, es un medio. claro. Pero vos esto último lo decís desde la visión como desarrollar pymes para que sean grandes empresas, o lo decís no me importa qué gran empresa nacional, extranjera, o sea, preferís desarrollar pymes y convertir a esas pymes en grandes empresas como objetivo último, o... Hay que defender a los empresarios argentinos, a los empresarios nacionales, ni siquiera es defenderlos, hay que proponer política pública para incentivarlos, para que inviertan más en el país. El otro día un grupo de empresarios argentinos me dijo algo tremendo que ahí entendí justamente un poco de su ego, en el sentido de que estaban viendo cómo el gobierno actual, Milei, estaba pidiendo inversiones extranjeras y los empresarios nacionales me decían, ¿sabes qué me molesta? Que yo la quiero poner acá. Claro. Que No me no están llamando a me mí. la piden a mí. Claro. Y se la piden al empresario extranjero, a los capitales extranjeros. Y
En este momento, un gobierno supuestamente liberal elige perdedores y elige ganadores. Es decir, elige perdedores, elige cobrarle un montón de impuestos y cobrarle determinadas cuestiones a un empresario nacional y no a un empresario de afuera que va a venir a invertir un montón, supuestamente va a venir a invertir un montón de dinero y no va a dejar absolutamente nada en el país. Entonces, ahí me parece que tenemos un activo que es el activo de los empresarios que quieren invertir en la Argentina y que cuando ven un Estado, que ahí también hay una falsa dicotomía entre Estado y empresas o entre mundo privado y mundo público, que siempre lo vemos como algo muy dicotómico, sí, muy categóricamente diferenciado, me parece que ahí hay un trabajo que hacer de decir que hay un límite difuso entre Estado y empresas y hay que aprovechar eso también. Claro. ¿Vos cómo definirías al mercado interno? ¿De qué depende para vos Argentina? Mirá, esto lo digo siempre porque hay que hacer escuela también en esto. Hay una diferencia entre productividad y competitividad. Muchas de las empresas argentinas no son competitivas y tienen niveles de productividad altísimos. Vos vas a una fábrica y ves las mismas máquinas que una pyme italiana, que una pyme alemana, una pyme española, y ves los mismos recursos humanos o más calificados, y ves los mismos procesos productivos. Y el tipo te dice, pero yo tengo todo esto y no soy competitivo. ¿Cómo es eso? Y bueno, hay factores exógenos, factores que no corresponden a la unidad productiva, a la fábrica, que hacen que ese tipo se mate teniendo los mejores productos y los mejores procesos industriales, tenga altísimos niveles de productividad, invierta en innovación, en diseño, en transformación digital, en desarrollo sostenible, y aún así no es competitivo. Entonces queda justamente preso del mercado interno, que en este momento está absolutamente deprimido, y te dice, yo quiero exportar, pero no soy competitivo. Entonces, factores financieros, factores tributarios, algunos dicen factores laborales, si bien obviamente el peso laboral, la carga laboral, con los salarios tan bajos como están acá en Argentina no es tanto, pero hay un montón de factores que hacen que esa pyme argentina, esa empresa argentina, no sea tan competitiva como una extranjera. Ese mercado interno, por supuesto que la mayoría de las empresas dependen de ese mercado interno y cuando el mercado interno le va mal, claro, que es otra dicotomía, de vuelta, mercado interno, mercado externo, la mayoría de las empresas que exportan y exportan bien y se paran bien en los mercados destino de excelencia, también venden bien en el mercado interno. Claro. Para vos, desde tu conocimiento, ¿qué marcarías como los principales factores para esa falta de competitividad? Mirá, yo creo que tenemos falta gravísima de financiamiento para escalar producción y para innovar. Acá las pymes no tienen crédito productivo. De hecho, en los últimos años que hubo una política muy agresiva de subsidiar tasa, se consiguió que las pymes tengan algo de crédito, pero igual muy poco. La verdad que no. Si comparamos con otros países estamos muy, muy abajo en ese sentido. Tenemos política productiva que va y viene, tenemos volatilidad en términos macro, tenemos cuestiones vinculadas a la logística, te diría también. Tenemos un país muy desconectado en muchos sectores que si nos comparamos, por ejemplo, con Brasil, hay muchos sectores que no tienen llegada a los puertos, no están conectados, no hay infraestructura. Te comparas con Brasil ahora, por ejemplo, también y tenés el plan Nova Industria de Lula, que es el plan más ambicioso de política industrial de la historia de Latinoamérica, y el pyme argentino te dice, loco, me estás haciendo competir a mí con una empresa brasilera que hace lo mismo que yo, pero que tiene atrás un Estado enorme que le pone un montón de guita y a mí no me das absolutamente nada. Entonces, ¿cómo compito con eso? Y bueno, ahí está el problema, ¿no? De vuelta, niveles altos de productividad, con excelentes productos. Para Argentina tiene una matriz diversificada, muy presente en todo el territorio nacional, que no es común en cualquier país en desarrollo, ¿viste? Nosotros producimos de todo acá en Argentina. Producimos maquinaria agrícola, que en el 21 y 22 tuvo el récord de producción y de exportación de toda su historia. Equipamiento médico, que en la pandemia nos salvó, porque 3 de las 10 empresas de respiradores de toda América, incluyendo a Estados Unidos, son cordobesas, son argentinas. Entonces decís, che, tenemos esto, tenemos indumentaria, calzado, máquina para alimentos, producimos y exportamos de todo. Eso la gente no lo conoce, eso de vuelta nuestro espacio político debería justamente también comunicarlo aún más. Y eso es lo que está en juego, porque esa es la escalera.
esa es la única posibilidad que tiene Argentina de subir la escalera del desarrollo. Es lo que dice Ha-Joon Chang en su libro Patear la escalera, que las grandes potencias subieron todos los peldaños de esa escalera y cuando llegaron arriba dijeron, ¿sabes qué? Te la pateo, pues no quiero que la subas vos. Entonces vino el plan Cóndor de la dictadura y si comparás, por ejemplo, PBI industrial del 76 y PBI industrial del 2001, ves que es lo mismo y es el caso de estancamiento más llamativo de la historia del mundo y decís, che, ¿qué pasó con esta Argentina? Que hasta la dictadura, que yo encuentro un punto de inflexión clarísimo ahí, tenía posibilidades serias de desarrollo. ¿Qué pasó, loco? Yo tengo una pregunta con respecto a la territorialidad. Yo te mencioné el campo, una parte de mi vida está en la provincia de Buenos Aires y esta dicotomía con el campo un poco está presente, creo que en la vida, en la discusión diaria. La gente del campo se ama, cree que son los únicos que salvan al país. Y un día estuve en una discusión en la que alguien defendía a lo que ahora llamamos AMBA, diciendo, acá está la industria, digo, y en la provincia de Buenos Aires diciendo, el AMBA no sirve para nada. Nosotros traemos dólares, en el AMBA no hay nada. Esa idea que creo que está muy presente en muchos sectores, que todo lo que es AMBA y conurbano, no hay nada. ¿Qué tenemos acá en esta zona? Tenemos un cordón industrial tremendo, pero no solamente en el AMBA, tenemos en todo el país industria y tenemos... No, pero lo pregunto, para vos capaz resulta obvio, pero estoy convencida que hay mucha gente que cree que en estos lugares donde hay mucha gente no hay nada más que subsidios. Te lo digo porque estoy siempre en discusiones. Total, pero además, primero decirte que por supuesto hay un montón de industria. Parece obvio, pero no es tan obvio, En Buenos Aires y en otras provincias también, por supuesto, que tenemos pymes industriales exportadoras que suman y generan divisas. Pero además, salir de eso, de esa dicotomía de vuelta, perdón que insista con esto. Sí, me gusta, me pero gusta. Yo te nombré recién maquinaria agrícola. Claro. Y te digo, y te puedo nombrar biotecnología y te puedo nombrar un montón de ejemplos y sectores que hacen convivir la industria con el campo, ¿entendés? Como maquinaria agrícola, ¿qué es? Y bueno, es la ejemplificación, es algo concreto. Ves una cosechadora o ves una pulverizadora agroindustrial o ves cualquier tipo de maquinaria agrícola y ahí ves una síntesis. Ves la biotecnología, ves que hay empresas invirtiendo, nada, ves a Raquel Chan o ves a emprendimientos que terminaron siendo actores importantísimos a nivel global y decís, che, acá no hay una dicotomía, acá estamos mezclando dos matrices muy importantes que tiene la Argentina, que es la matriz productiva y la matriz de conocimiento, la estamos juntando y estamos produciendo y exportando eso. Perdón si es una pregunta muy puntual. En el caso de la producción de maquinaria agrícola, ¿te parece un factor principal para lograr cierta desconcentración de la producción argentina, que tiene, como suele pasar en muchos rubros, mucha producción concentrada en pocos actores? Que se produzca acá, digamos, esa maquinaria, ¿te parece importante? Me parece muy importante, me parece también muy importante para atentar justamente contra esa concentración, el rol del Estado en materia de política productiva, que podamos justamente apalancar a las pymes que por ahí no tienen la gimnasia ni la posibilidad de parar la pelota, salir de su coyuntura que es tremenda y ponerse a invertir en I+D, ponerse a invertir en nuevos materiales, ponerse a invertir en mejoras de procesos en materia de transformación digital, 5S, Kaizen, nuevas metodologías y demás. Bueno, la gran empresa ya lo hace. La pyme necesita como un plan como el Nova Industria, un plan como el plan de Estados Unidos también, que ahora estamos con elecciones en breve y Biden y Trump se pelean para ver quién es más proteccionista, para ver quién es más industrialista. Entonces vos ves esos casos y decís, che, ¿estamos yendo bien? ¿Estamos yendo en el camino equivocado? ¿No la vemos nosotros o no la ven ellos? ¿No la ve Estados Unidos? ¿No la ve Brasil? ¿No la ve Europa? ¿No la ve Corea del Sur? ¿No la ve Israel? Me parece que el que no la ve sos vos, papá. Ahí, por ahí está mal, pero como que Argentina a veces tiene un espíritu un poco más cipayo que otros, o sea, menos proteccionista, para ponerlo, reformularlo en algo más correcto. Sí. Porque en esto de que no la ven es como, o sea, querés ser liberal, celo, pero tenés que ser el peor liberal, no podés proteger a la industria nacional. Yo Para mí hay siento que diferenciar el liberalismo de un Estado liberal también, ¿no? Como a mí me parece que esto es un Estado liberal en términos de que retira la intervención del Estado,
pero de vuelta, elige intervenir en algún caso, como el RIGI lo que hace justamente es, yo voy a intervenir directamente, porque lo que hace es, no te voy a cobrar impuestos a vos, no te voy a pedir que incorpores ningún tipo de cadena de valor local, te voy a dar un montón de exenciones impositivas, voy a darte beneficios en términos de pagos y en términos de plazos, y a vos, pyme, argentina, nacional, te voy a matar a impuestos, no te voy a generar ningún tipo de plan de desarrollo, no te voy a acompañar en nada, te voy a poner trabas constantemente en términos impositivos, financieros, logísticos. Y bueno, entonces, ¿sos liberal? A mí me parece que no. Y yendo justamente a esto de lo nacional y lo extranjero, me parece que sí, es el clivaje, es la diferencia. Ahí hay una dicotomía, ¿ves? Claro. Ahí hay una dicotomía, ahí sí hay una dicotomía seria. Hay una dicotomía que es la de quién hace algo para el desarrollo argentino y quién hace algo para que ciertos actores económicos en la Argentina crezcan y te genere una desigualdad tremenda. Porque de vuelta, el empresario quiere ganar guita y está bien. Después vos como gobierno, en todo caso, tenés que conducir eso, ¿sí? En el gobierno de Alberto Fernández a las pymes les fue muy bien. De hecho, ahora están capitalizadas esas pymes, tienen guita. De hecho, están, creo yo, ahora va a empezar a producirse algo terrible, que es despidos en las pequeñas y medianas empresas de la Argentina, porque, a ver, el 70% del empleo en Argentina es pyme. Lo dan las pymes argentinas, lo generan, no me gusta decir que se da trabajo, se genera trabajo, generan trabajo, esos empresarios generan trabajo, no dan trabajo, generan trabajo. Y el 97, 98% de las empresas argentinas son pymes. De vuelta, genera el 70%. Yo no veo otro desenlace para este año que suba dramáticamente el desempleo en Argentina. Y ahí me pongo a pensar justamente en a qué costo. Primero, yo creo que la inflación no va a bajar sustancialmente en este año y creo que por ahí se puede llegar a estabilizar en 4, 5. A mí me parece que ahí va a existir la B porque ahí sí va a generarse una B en términos de inflación. Pero ¿y si la bajara qué? La va a bajar y la va a estabilizar. Ponele que la baja y la estabiliza en 4, en 3, que igual es un número alto y es un número también comparable con los del gobierno anterior. El gobierno anterior se fue con salarios bajísimos, poder adquisitivo de los salarios muy bajos, no recuperó ni un punto de los 20 que le robó Macri a los trabajadores y las trabajadoras, ni un punto recuperó el gobierno anterior, pero se fue, eso hay que decirlo, con un 5,6, 5,7 de desocupación, que es el número más bajo de los últimos 36 años. Eso lo tiene, ese laurel lo tiene. Después, bueno, también por otra crisis que tuvo a nivel político, una crisis autoinfligida, innecesaria, pero terrible, termina perdiendo justamente las elecciones, pero se fue con una desocupación bajísima. De ese 5,6, 5,7, de vuelta, el número más bajo de los últimos 36 años, a el 25% de junio de 2002, hay un trecho larguísimo para recorrer. Larguísimo. Y yo creo que este año ya lo estamos empezando a recorrer. Yo voy a pymes todas las semanas de mi vida, hace 12, 13 años, y lo que vi yo estos últimos meses era que las pymes, bueno, poneme a arreglar la máquina, flaco, bueno, no estamos produciendo, pero ponete a pintar, ponete a recondicionar algo. El último mes y medio hablaba con los dueños de las empresas y me decían, estoy despidiendo o estoy planificando despidos. Y me interesa, volviendo al principio, lo que decías de hacer pedagogía o defender este sector. ¿Qué te encontrás vos cuando hablas con este sector que siempre estuvo asociado como a una especie de antiperonismo, antikirchnerismo, no sé si es prejuicio? ¿Vos qué te encontrás? ¿El clima social ahora con respecto a este gobierno? ¿Pero con los empresarios decís que...? Pyme. Ah, no, sí, son empresarios también, los empresarios claro. pyme. Generalmente se hace una distinción, ¿vieron? Como, el pyme lo quiero porque suena bien, porque es una pequeña empresa, y al gran empresario lo odiamos, ¿viste? Es un gran empresario que lo odiamos. Los dos quieren ganar dinero de vuelta. Me parece que ese es el fin de su unidad productiva, que le vaya bien y que pueda generar más trabajo. De vuelta, el Estado deberá hacer algo para conducir ese movimiento. Yo los veo, por un lado, ofendidos por esto de que el Estado no se apoya
Claro. en ellos. Los veo, por otro lado, obviamente muy preocupados porque los niveles de actividad están por el piso. La capacidad instalada ahora está en el 56%, o sea, la mitad de las máquinas están apagadas. Vos ves el IPI, el índice de producción industrial, y está por el piso. Comparás, de hecho es terrible porque lo comparás con los años del macrismo y tiene una caída del doble. En 5 o 6 meses. En 6 meses, claro, pero comparás el interanual, por ejemplo, claro. comparás marzo-abril interanual con la pandemia y da más o menos igual, con una pandemia. O sea, ni tengo que decirlo, ¿no? Las industrias estaban paradas y esto se compara con eso. Y comparado con el macrismo, con los meses en donde el macrismo, bueno, le fue muy mal, marzo-abril de 2019, ya estaba en plena crisis, estaba en plena caída, lo comparás y la caída es más del doble. Entonces, claro que están hiper preocupados. De vuelta, están ciertamente capitalizados, no sé cuándo o cuánto va a durar eso, pero están muy preocupados porque además la pyme tarda más en echar a sus trabajadores. La gran empresa tiene una gimnasia muy rápida. La pyme no de buena siquiera, un poco de... Hasta que le vínculos cuesta. Personales, hay muchos hay vínculos personales en una hay pyme. pymes familiares en donde por ahí hay trabajadores que tuvieron 20 años trabajando ahí, pero además de eso, porque le cuesta formar gente a la pyme. Claro.